En cualquier emergencia, hay cosas que debe hacer primero. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, bombea su pecho para oxigenar su cerebro. Hasta que alguien pueda ayudar a desfibrilar su corazón y posiblemente restablecer un ritmo normal, usted detiene el sangrado antes de preocuparse por un hueso roto. Me senté en el patio tratando de averiguar qué necesitaba hacer primero. No tenía la menor idea. Esta fue la primera vez para mí. Estaba completamente cegado. Como enfermera certificada en cuidados intensivos, había desarrollado un talento para la observación. Intuitivamente captaba señales sutiles de que un paciente estaba angustiado mucho antes de que comenzara a bajar por los tubos. Entonces tomaría las medidas apropiadas. Esa habilidad salvó vidas, pero nunca noté los signos y síntomas de que mi matrimonio de casi 18 años estaba en peligro de muerte. La única decisión que tomé en ese momento fue que no iba a intentar resucitarlo. Por el contrario, tenía la intención de desconectar el enchufe del enchufe, y tenía la intención de hacer que esa muerte fuera lo más dolorosa posible. Después de pensarlo un poco, reconsideré mi intención. Quería que fuera doloroso para mi pronto exesposa, pero había partes inocentes involucradas. No quería que se lastimaran cuando fui tras la perra infiel y su amante. Tomé otro sorbo de cerveza y miré alrededor del patio trasero, contemplando mis posibles acciones. Con la excepción de un par de robles y 3 pacanas, había cultivado un césped nivelado que se extendía desde mi patio hasta el pantano. Tenemos suficientes problemas de serpientes en Luisiana tal como están, y no hubo necesidad de crear hábitat adicional cerca de la casa. Mi única concesión a los arbustos fueron las eseles frente a la casa. La casa detrás de mí era grande, con 4 dormitorios y 3 baños. Tenía un porche cubierto de estilo sureño tradicional. De lo contrario, no tenía nada de tradicional. En el interior, estaba equipado con todas las comodidades modernas disponibles en el momento de su construcción. Los sistemas eléctricos y de plomería eran de primera línea. No se cortaron esquinas durante la construcción. La cocina de última generación nunca había sido remodelada, pero los electrodomésticos habían sido reemplazados a lo largo de los años. El techo estaba cubierto con paneles solares. No había forma de que pudiera pagar esta casa y los 8 acres de tierra a su alrededor con el salario de una enfermera. Fue un regalo de mi padre y mi abuelo cuando anuncié mi compromiso con Bonnie. La tierra había estado en mi familia por generaciones. Mi abuelo y mi padre construyeron la casa ellos mismos, o mejor dicho, lo hizo la empresa constructora de su propiedad. Fountain & Sons era una empresa muy conocida en nuestro vecindario y ahora estaba dirigida por uno de mis primos. Mi padre y su hermano ya estaban prácticamente jubilados. Pope falleció hace 2 años. Estaba un poco decepcionado porque me negué a unirme al negocio familiar, pero respetó mi decisión de volver a la escuela de enfermería. Después de obtener un título en administración de empresas y tratar de trabajar en una oficina durante varios años, no quería tener nada que ver con la profesión de la construcción. Después de trabajar en el calor y la humedad durante mis años de escuela secundaria y durante las vacaciones universitarias, nunca estuve interesado en ganar dinero por sí mismo. Solo tenía lo suficiente para cuidar de mi familia. Por supuesto, eso incluía poder pagar algunos juguetes bastante lujosos. Tenía un bote muy bonito que usábamos a menudo para pescar y acampar y una camioneta para transportarlo por tierra. Compré cualquier tipo de aparejos de pesca. Tenía rifles y escopetas como todos los Cayuns normales. Llevé a mi familia de vacaciones cuando pude sacar tiempo para trabajar como asistente de enfermera jefe de la UCI en nuestro hospital local. Siempre proporcioné a mis hijos equipos para sus actividades. Aparte de la atención al paciente, la familia era lo único verdaderamente importante en mi vida y ahora la felicidad de mi familia estaba en riesgo. Miré alrededor de los 200 metros que me separaban de la casa vecina y vi a una mujer saliendo por la puerta trasera. Excepto por los muebles y la combinación de colores, su casa era una réplica exacta de la mía, hasta el mismo terreno que mi abuelo había construido la casa de mis hermanas justo después de que terminara la mía.
compartimos un muelle y cobertizo para botes en la bahía. Levanté la mano para llamar su atención y ella se dirigió en mi dirección. Necesitábamos tener una charla seria. ¿No es un poco temprano para empezar hoy, Rob? Son solo las 2, ella preguntó, señalando la cerveza en mi mano. ¿Una nevera entera? Preguntó ella, mirando a Coleman junto a la silla de jardín en la que estaba sentada. Tengo el resto de la semana libre y estoy de humor, dije en voz baja. Ella sabía que trabajaba turnos de 412 horas y luego me tomaba al menos 3 días libres a la semana. A veces me tomaba un día tras otro para hacer un viaje corto sin usar el tiempo de vacaciones. Disfrutaba trabajando horas extras. Me permitió pagar algunos extras. No quiero perder el tiempo corriendo de un lado a otro para tomar una cerveza. Metí la mano en el refrigerador y le ofrecí una sola taza. Abrió la tapa y se sentó. Entonces, ¿qué era tan importante que teníamos que discutir en este momento? Casi me cago los pantalones cuando me pediste que me tomara el día libre del trabajo y volviera a casa, especialmente cuando dijiste que no debería llamar a nadie antes de hablar contigo, Susan ofreció. Si no me hubieras dicho que nadie resultó herido o muerto y que no era una emergencia, me habría asustado, pero no pareces tan preocupado. Sé que no me llamaste a casa solo porque necesitas un amigo para beber. Yendo al grano, dije, descubrí hace un par de horas que Bonnie me está engañando. Recibí un correo electrónico. Traté de sonar como si solo estuviera discutiendo el clima, pero mi voz temblaba. ¿Están seguros? Seguro. Sería una broma cruel. ¿Pero estás seguro de que alguien no solo se está metiendo contigo? Preguntó incrédula. Asentí y dije que se adjuntaba un archivo de video a la carta y que no había ninguna duda. ¿Quién envió la carta? No sé si respondí. Solo decía que deberías saber que tu esposa te está engañando. Aquí está la prueba. Lo enviaré más tarde. El nombre del hombre era Pisidov 999. Nunca he oído hablar de él o ella. Susan reflexionó sobre mis palabras durante 1 o 2 segundos y luego lanzó una diatriba. Esa perra infiel. Ella gritó. ¿Cómo pudo? ¿No sabe que la destruirás a ella y a quien sea con quien se divierta? La untaré en su calva cabeza. No te metas con nosotros, Kanemi. Entonces, ¿sabes quién es el chico del video? Asentí y abrí la boca para responder, pero ella me interrumpió. Si Rich alguna vez me engañara, simplemente lo destruiría. Hablando de eso, ¿cómo encuentra Bonnie tiempo para tener aventuras? Ella está en casa casi todas las noches. Bueno, excepto por nuestras despedidas de soltera con sus amigas y siempre estoy ahí. Ni siquiera finge mirar a otros hombres. Además, ella trabaja con Rich y conducen para trabajar juntos la mayor parte del tiempo. El infierno sabe que se está divirtiendo. Susan hizo una pausa y me di cuenta de que finalmente había notado mi expresión de asombro. Mi hermana siempre fue una pensadora rápida. De ninguna manera. Ella exclamó. Está engañando a mi marido. Nos están engañando. El uno al otro. Su rostro cambió de rojo a escarlata. Lágrimas aparecieron en sus ojos. Lo siento mucho. Esperaba decirte esto suavemente, le dije, inclinándome y encerrándola en mis brazos. He tenido unas horas para pensarlo y calmarme. Bueno, al menos lo suficiente como para no sacar un arma y enloquecer. Ella lloró por un momento, luego se tensó. La herencia de su trasero brotó a la superficie. Ella no tenía ninguna duda de que acababa de decir la verdad. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Esperar a que lleguen a casa y luego patearles el trasero? Preguntó Susan. Amo al bastardo, pero no voy a aguantar esa mierda. No, nos íbamos a volver más inteligentes, dije. No vamos a fingir. Estábamos adivinando.
Vamos a actuar de la misma manera hoy como lo hicimos ayer. Saludaremos a nuestros cónyuges con un beso. Susan frunció el ceño. Hablo en serio. Tienes que actuar con normalidad. Tenemos que elaborar un plan. Mañana recibiremos asesoramiento legal. Es bueno que sepamos que no hemos contraído ninguna ETS. A menos que estés bromeando, por supuesto, agregué con una sonrisa para quitar la irritación. Susan me señaló con el dedo. Diablos, no. Ni siquiera lo pensé. Bueno, no en serio. Tú me conoces. Podría bromear sobre convertirme en una estrella de televisión o algo así, pero de ninguna manera estoy haciendo una película. Terminó el resto de su cerveza y tiró la lata a la basura con los otros chupetes. Le entregué uno completo cuando ella extendió la mano. Y solo por GP, no voy a hacer esto con Rich. Acabo de tener mi periodo hace 5 minutos. Ella se rió. Esto va a continuar hasta que bajemos el martillo sobre esos imbéciles deshonestos. Él no va a conseguir nada. No de mí, de todos modos. Bonnie puede ayudarlo si quiere. Shed estará feliz de tener su trasero de ladrón. Y no debemos dejar que los niños se enteren, advertí. Al menos no todavía. Susan quería saber dónde estaban. Traté de enviarlos a todos a visitar a mamá y papá esta mañana, pero no se fueron hasta hace un rato. Finalmente se habían ido cuando llegué aquí. Papá tiene algunos proyectos en los que quiere que los niños ayuden, y las niñas pueden hacer lo que quieran. Se tomaron su tiempo para irse, no discutieron ni hicieron preguntas. Simplemente subieron al auto de Jason y se marcharon. Por niños nos referíamos a mis 2 hijos y sus 3 hijos. Pasaron todo el verano juntos. Como todos estábamos semi-restringidos de las actividades regulares debido a la pandemia de COVID, no se separaron el uno del otro hasta que fueron a la escuela, pero incluso entonces se cuidaron el uno al otro. El mayor era mi hijo Jason. Tenía 17 años. Rob, que lleva mi nombre, era el mayor, junto con Susan, que era solo unos meses menor que Jason. Sus gemelos, un niño llamado Dave y una niña llamada Cindy, eran un año más jóvenes. Eran 16. Cada uno, como mi propia hija, Didre. Tener 5 hijos en 2 años fue abrumador y alegre. 5 bebés y luego niños pequeños. No fue fácil en esos primeros años. Después de eso, las fábricas de bebés cerraron, pero a medida que los niños crecían, se parecían más a hermanos que a primos. Rich siempre fue un buen padre y tío. Se interesó por la escolarización de los niños y los ayudó con sus estudios. Pero aunque los ayudé con sus estudios, la mayoría de las divertidas actividades al aire libre recayeron en mí. Nunca practiqué deportes, así que traté a los niños de la manera en que me criaron. Les enseñé las habilidades que aprendí mientras crecía. Los llevé a acampar, pescar y cazar. Cuando los niños eran pequeños. Fuimos a acampar en el patio trasero, lejos de la casa, pero no del todo en el pantano. Por supuesto, las niñas insistieron en que ellas también tuvieran la oportunidad de participar y tener igualdad de tiempo. Así que me llevaba a los niños conmigo, y una semana más tarde, a las niñas. Fue una gran experiencia de unión. A medida que pasaba el tiempo y los niños crecían, comenzamos a hacer más y más viajes al pantano. Cuando todos los niños estaban pescando, se llenaba de gente y hacía que Rich o Susan dirigieran el otro bote. Esto permitió a Rich salir al desierto, como él lo llamaba. Pero durante el último año más o menos, dejó que sus hijos manejaran el bote mientras él se quedaba en casa. A medida que crecían, ya no llevábamos solo pequeñas cantidades de comida con nosotros. En los viajes, generalmente eran condimentos y especias, una bolsa de frijoles secos y un poco de arroz. Si los niños querían comer, tenían que buscar su propia comida. Cualquier cosa capturada era compartida. Pero si el botín no fuera muy abundante, es posible que no comamos bien esa noche.
Los niños aceptaron gustosos el desafío, tal como esperaba que lo hicieran. Mis hijos, así es como los llamé, todos eran cordiales como el infierno, autosuficientes, pero entendían el valor de la familia y el trabajo en equipo. Aprendieron a trabajar juntos como una unidad. Hace apenas 3 semanas, reorganicé mi horario de trabajo para tener 6 días libres consecutivos. Conduje un bote con las niñas como pasajeros y los niños cargados en otro. Condujimos lentamente para evitar inconvenientes y aguas poco profundas. Varias veces detuve el bote para que ambas chicas pudieran turnarse para conducirlo. Los muchachos también estaban cambiando de lugar. Pasamos una semana en el antiguo campamento de peces de Pao Po, pescamos un poco e incluso fuimos río abajo a pescar cangrejos en las aguas salobres. Pescamos cebo con redes de fundición o volteamos troncos medio podridos en busca de grillos y ranas. Nos unimos totalmente como familia, o eso me pareció a mí. Aparentemente, a Bonnie y Rich no les importaba mucho la unidad familiar, y me dolía el corazón con solo pensar en contarles a los niños sobre la aventura de Bonnie y Rich. La familia lo era todo. Destruir esa unidad desde dentro sería imperdonable. Eso es exactamente lo que le dije a Susan. No podemos ocultárselo, dijo. Pero podemos retrasarlo un poco. Intentaré asegurarme de que no se enteren de que algo anda mal, prometió. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? No hay forma de que pueda perdonar o olvidar la infidelidad. Simplemente no puedo. No importa lo que Bonnie prometa o cómo Bonnie ponga excusas, dije. Susan asintió. Puedo soportar muchas cosas, pero no la infidelidad. Voy a deshacerme de ella. Solo tienes que descubrir cómo hacerlo sin perderlo todo. Por mucho que me gustaría convertirla en mierda de cocodrilo, no me arriesgaré a ir a la cárcel. Tampoco puedo dejar que se lleve a los niños. Del mismo modo, no puedo patear rico en las bolas ni romperle las piernas. Tengo que estar ahí para los niños. Escurrí mi cerveza y abrí la nevera para tomar otra. Bien, dejando a un lado mi verdadero deseo de ver a Richis dejando la nuez puesta en un anzuelo de pesca y él mirando y llorando. Entiendo tú. Punto, ofreció Susan. Lo siguiente que debe hacer es quebrantarlo financieramente. Tomaré cada centavo que pueda conseguir. Le haré pagar pensión alimenticia, manutención de los hijos, pensión alimenticia, manutención de los hijos y cualquier otra cosa que pueda. Estuve de acuerdo y le dije que podía hacer eso ya que Rich ganaba más dinero que ella. Pero Bonnie podría llevarme a la cárcel ya que los tribunales favorecían a las mujeres en los casos de divorcio, como había aprendido de personas que conocía. Mira, en mi trabajo principalmente manejo fideicomisos y testamentos. Pero como asistente legal, sé lo suficiente sobre los procedimientos para saber que tenemos más protección de la que crees. Estás olvidando que nuestros principales activos están protegidos. Susan sonrió, con una expresión maliciosa en sus ojos. No pueden tocar nuestras casas. Papá nos los dio, y lo hizo incluso antes de casarnos. Se aseguró de ponerlos a nuestro nombre. Solo Bonnie y Rich no pueden reclamarlos. No estoy seguro de si Bonnie puede lograr que un juez la deje quedarse en su casa hasta que sus 2 hijos se hayan ido, pero sí sé que ella no tiene derecho a la casa en sí. Ella ni siquiera puede reclamar las mejoras que has hecho. Como el sistema solar. Bueno, eso es dudoso. ¿Barcos, coches, camiones? Bueno, sí, la mitad de eso puede conseguirla, pero no una casa. Ahora que lo pienso, ¿no firmaron Bonnie y tú un acuerdo prenupcial cuando se casaron? Preguntó Susan. Papá insistió en que lo hiciera. En ese momento pensé que todo era una tontería, pero él me dijo que firmaste una y dijo que copió la tuya. Me había olvidado por completo de ese acuerdo prenupcial. El padre de Bonnie era cirujano plástico y ganaba mucho dinero. Él no estaba nada feliz cuando dejé embarazada a su única hija. Cuando llegué a casa para las vacaciones de verano durante su primer año de universidad, ella acababa de graduarse de la escuela secundaria.
En su opinión, yo era un comodín. Había algo de verdad en esa evaluación. Hasta que conocí a Bonnie, nunca volví a tocar a otra mujer. Su abogado redactó un acuerdo prenupcial que establecía que si se demostraba que cualquiera de las partes era culpable de adulterio, abandonarían el matrimonio con solo el 20% de los activos conjuntos acumulados. No se pagaría pensión alimenticia ni manutención al adúltero culpable. En Luisiana, un acuerdo prenupcial puede eludir las leyes de propiedad conjunta si lo firman ambas partes. Antes del matrimonio, mi suegro insistió en que firmáramos uno. Estaba convencido de que tarde o temprano arruinaría la vida de sus hijas pequeñas y tomaría la mitad de la fortuna que planeaba dejarla. La única excepción fueron las cuentas 401k. Mi propio padre sabía del acuerdo e insistió en que Susan y Richard firmaran un acuerdo similar cuando se casaron unos meses después. Pasaron años antes de que mi suegro finalmente se diera cuenta de que su hija no corría peligro por mi trampa. Eventualmente cambié de opinión. Sabía que otros médicos del sistema hospitalario me respetaban. En un momento dado, incluso sugirió que fuera a la escuela de medicina y se ofreció a subsidiar mi matrícula. Por supuesto que decliné. Estaba bien donde trabajaba. Demasiados médicos que conocía parecían adictos al trabajo. Ganaban mucho dinero, pero la mayoría trabajaba una cantidad increíble de horas. El tiempo familiar en casa era demasiado importante para mí. Estoy preocupada por ese video de Rich y Bonnie divirtiéndose, Susan ofreció inesperadamente. Oh mierda, pensé. ¿Quién lo filmó? Como si lo filmaran ellos mismos y lo encontraran en línea. Tantas preguntas. Por lo que puedo decir, había al menos 3 cámaras. Dije que el video que recibí no estaba editado. Muestra el mismo evento desde cada punto de vista. Eso sugiere que quien estaba filmando no ha editado el material original. Al menos no todavía. Lo vi varias veces. Lo que me llamó la atención fue que ni Rich ni Bonnie miraron en dirección a la cámara ni dijeron nada como si supieran que la cámara estaba allí. Ni siquiera pronunciaron una palabra. Creo que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, dije. Susan insistió en que sacara mi tableta y le mostrara el video completo. Mierda santa. Ella exclamó. Los comentarios intermitentes de Rich y Bonnie en el video sobre cómo Susan y yo no sabíamos nada sobre su relación sexual enfurecieron a Susan. Rich se acabó. Pero todavía tengo un problema con quien hizo ese maldito video. Tenemos que averiguarlo. No quiero que nos muerda el culo en el futuro. No me importa si el mundo entero lo ve mientras no se refleje en nosotros. Estuve de acuerdo y dije que deberíamos posponer una reacción pública. Susan permaneció en silencio durante unos minutos. Me pareció que ella solo estaba reflexionando sobre lo que deberíamos hacer a continuación. Entonces la oí sollozar. Los sollozos rápidamente se convirtieron en sollozos. Extendí los brazos y la abracé. No pude detener mis propias lágrimas. Ninguno de nosotros podía ocultar más nuestro dolor. No estaba muy borracho esa noche, pero me dejé llevar un poco. Tenía una cerveza medio llena en una mano cuando conocí a Bonnie en la puerta, la abracé y besé para darle la bienvenida a casa. Casi esperaba que ella se alejara y se fuera a la ducha. En cambio, ella me agarró y agresivamente me devolvió el beso. Olí su cabello y cuello, tratando de captar siquiera un atisbo del aroma de la loción para después del afeitado. Nada más que su propio perfume sutil. Acababa de trabajar 4 días de turnos de 12 horas en el trabajo, pero de repente recordé lo que aprendí hoy. Estaba tan enojada que apenas podía contenerme de hacer algo malo. Tomé un sorbo de cerveza y le dije que la cena estaba lista. Ella me miró como si estuviera loca cuando detuve abruptamente el juego y dije, comamos. Cuando me iba, la escuché murmurar en voz baja, mierda. Esperaba que comieras algo. Pero no era comida. Susan y yo ya habíamos
planeado pedir comida para llevar esta noche. Ninguno de los dos estábamos de humor para cocinar. Bromeamos diciendo que si cocinábamos podíamos envenenar a nuestros cónyuges sin lastimar a los niños. La ligereza entre nosotros realmente no trajo alivio. Era solo una válvula de seguridad que nos impedía explotar. A la mañana siguiente vi a Bonnie subirse al auto de Richie para ir al trabajo. Llamé a Susan por teléfono. ¿Cómo va?, pregunté. No hay problema, respondió ella. Me habría asustado un par de veces si no hubiéramos bromeado y planeado cómo íbamos a proceder ayer. Supongo que planea salir con Bonnie esta noche. ¿Alguna idea de dónde se van? Me di cuenta de que estaba arremetiendo, desahogándose. Susan siempre había estado un poco desquiciada, pero ahora no estaba lista y necesitaba hablar. Necesitábamos ser honestos y francos sobre nuestros sentimientos, al menos por un tiempo. Si la conversación es más áspera de lo habitual entre hermano y hermana, continuaremos con la prueba. Bueno, yo también me conformaré con eso. A las 10 de la mañana, Susan y yo nos encontramos en la oficina de uno de sus jefes. El hecho de que Susan manejara la mayoría de los fideicomisos y testamentos en la misma firma no fue un problema. Jake había ido a la escuela con nosotros. Él era un muy buen abogado de divorcios y aceptó representarnos. Era un verdadero amigo. ¿Está seguro de que tiene una cinta de video que muestra claramente a ambas partes, es decir, a sus cónyuges?, preguntó Jake. Le aseguramos que teníamos pruebas irrefutables, pero decidimos no mostrárselas. Al menos no todavía. Él se encogió de hombros. Siempre y cuando tengas pruebas irrefutables de infidelidad. Bien. Me familiaricé con sus contratos matrimoniales. Son bastante estrictos. Rob, no puedo creer que firmaras algo así. No consultaste a un abogado sobre esto, ¿verdad? Le dije que sí. Mi padre insistió en obtener una opinión legal, y luego usó el mismo documento para Susan cuando se casó con Rich. Wow, realmente podrías arruinar esto si alguno de ustedes comenzara a perder el tiempo. A lo que se reduce es a que la parte que hace trampa solo obtiene el 20% de todos los activos conjuntos. Esto incluye ahorros, cuentas bancarias, acciones, etc. La clave aquí es que no hay disposiciones para las cuentas de ingresos personales. ¿Alguno de ustedes tiene rentas vitalicias, regalías o algo así que nadie conozca? Susan y yo negamos con la cabeza. ¿De qué tipo de cuenta estás hablando?, pregunté. Está bien, respondió Jake. Supongamos que Bonnie tenía una cuenta que abrió por su cuenta antes de que ustedes dos se casaran. Tal vez el dinero que recibió en tu boda. Ya sabes, cuando los billetes le fueron clavados. Legalmente hablando, incluso podría afirmar que era su dinero, más los intereses que podría haber recibido. Incluso si tomara ese dinero y lo invirtiera en un negocio, toda la cuenta le pertenecería. Asentí. No hay problema, respondí. ¿Qué pasa si ella tiene dinero que obtuvo después de la boda pero no me lo contó? Pedí propiedad común. ¿Cómo si compraras un auto o un bote nuevo y no le contaras nada? Algunos puntos problemáticos son mejoras que ha hecho en sus hogares. Las casas te pertenecen en tu título. Están protegidos porque te los regalaron antes del matrimonio. Las actualizaciones de refrigeradores o hornos son costos de reemplazo, al igual que los costos de mantenimiento del hogar, como reparar o volver a pintar las paredes. Pero ambos instalaron paneles solares. Un juez puede decidir o no que son parte de la propiedad común porque es una mejora importante en la que se ha gastado el dinero de la propiedad común. ¿Y? Entonces ella solo obtendrá el 20% porque es una perra infiel, ¿verdad?, pregunté. Estoy dispuesto a dejar que ella tenga eso. Demonios, ella puede reclamar lo mismo por todos los muebles que compramos, y podemos negociarlo a nuestro favor.
Incluso podría insistir en que se lleve una quinta parte de la propiedad y la saque de la propiedad que tiene que pagar por el transporte y el almacenamiento. Jake sonrió. Eso podría ser un dolor de cabeza y más problemas que beneficios. Ella podría estar de acuerdo en dártelo. Son pequeños juegos que jugaremos a medida que avancemos. Lo importante es que ambos tengan acuerdos prenupciales férreos siempre y cuando puedan demostrar adulterio. Pero te lo advierto, asegúrate de que las copias de los videos que tienes estén bien ocultas y sean confidenciales. No los exponga en público. Pueden demandarlo y lo más probable es que lo hagan si el video se publica en Internet. Bueno, si pueden probar que fuiste tú quien tomó y publicó el video. Si grabaron el video ellos mismos y accidentalmente se hizo público, ese es su problema. Todo depende de cómo se obtuvo el video. Mejor ten cuidado. Jake nos miró atentamente para asegurarse de que entendiéramos su punto. Susan y yo asentimos. Ya habíamos hablado de editar el video y enviarlo a todos nuestros amigos y familiares. Lo único que nos había frenado hasta ahora era la reacción hacia nuestros hijos. Ahora estábamos aún más ansiosos por saber quién estaba filmando lo que estaba sucediendo. El siguiente punto fue cuando queríamos obtener los papeles de divorcio de los suegros. Decidimos el jueves al mediodía. Sugerí esperar hasta el viernes al mediodía. Entonces tendrían que pasar todo el fin de semana reflexionando sobre su situación y preguntándose qué sabíamos Susan y yo. Además, no podrían obtener asesoramiento legal durante el fin de semana. Jake cambió de opinión y me dijo que cuanto más prolongáramos este caso, más costaría. Dijo que iba a requerir estados financieros de cada uno de ellos mostrando sus activos personales. Eso los mantendrá ocupados todo el fin de semana. También probablemente aumentará sus honorarios legales. Si su abogado habla con ellos durante el fin de semana, les facturará más de lo habitual, dijo. Al principio Susan y yo queríamos que nos sirvieran para que pudiéramos observar. Incluso discutimos llevarlos a almorzar el jueves para que pudiéramos asistir. Jake se rió y dijo que, por divertido que fuera, no era una buena idea. Terminamos decidiendo atenderlos en el trabajo frente a todo el personal. Nos despedimos de un Jake sonriente y nos dirigimos al banco donde íbamos a pasar las siguientes horas transfiriendo dinero. Abrimos nuevas cuentas corrientes y de ahorro solo a nuestro nombre. Nos aseguramos de obtener extractos de todas las cuentas y luego transferimos el 80% a nuestras nuevas cuentas. Desafortunadamente, los autos de nuestros cónyuges fueron pagados. Fantaseábamos con que sus autos fueran embargados y que tuviéramos que caminar al trabajo. Ambas familias eran tan frugales que prácticamente no teníamos deudas, excepto por las compras recientes con tarjeta de crédito. Pagamos las tarjetas de crédito y las cancelamos. Abrimos nuevas cuentas a nuestro nombre, solo nos llevó 1 o 2 días obtener las nuevas tarjetas. Jake nos advirtió que no tratáramos de ocultar nuestras actividades y de mantener registros en papel. Revisé mi correo electrónico. Tenía otros 3 archivos adjuntos donde Bonnie y Rich lo estaban haciendo. Era la misma habitación que antes. Te agradezco tu ayuda, respondí a mi misterioso benefactor de correo electrónico. Pero me gustaría saber cómo obtuviste esos videos. También me preocupa que se conecten a Internet. Espero que eso no suceda. De hecho, secretamente desearía que cada uno de estos videos fuera editado y lanzado, convirtiendo a Bonnie y Rich en estrellas. Pero después de hablar con Jake, decidí ser cauteloso. Queríamos asegurarnos de que Rich y Bonnie no pudiéramos vincular a Susan y a mí con la publicación y presentar una demanda civil. En mi defensa, podría abrir mi propia cuenta de correo electrónico. 1 hora después recibí una respuesta. Era un simple 9203 Victoria Street, apartamento 201. Me dirigí allí para encontrar un edificio de apartamentos. Como esperaba, la mujer detrás del mostrador no iba a decirme quién alquiló el apartamento. Al menos no de inmediato. Mira, sospecho que este apartamento lo alquila mi cuñado por una aventura ilícita, comencé.
Recibí una mirada en blanco en respuesta. Necesito saber si es inquilino. La misma mirada en blanco. Decidí cambiar de táctica. Está bien, puedo ver que no quieres decirme si es su apartamento o no. Se sabe que traficaba con sustancias ilegales y estaba involucrado en una operación de venta de esclavas blancas. Ya sabes, putas. Hablé densamente. ¿Pero qué puedo decir? Lo hice fuera de turno. ¿Qué pensarían sus otros inquilinos si la policía, el FBI, la DEA e incluso ICE se abalanzaran aquí y acordonaran todo el edificio? Quizás registren el apartamento. ¿Crees que eso sería bueno para los negocios? ¿Estarían felices sus inquilinos? Eso llamó su atención. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ella preguntó, frunciendo el ceño. Le devolví la sonrisa. ¿Quién alquila este apartamento y por cuánto tiempo? Dije. La copia impresa estaba en mi bolsillo y 5 minutos después estaba en mi automóvil y alejándome. Durante los últimos 2 años, el departamento había sido alquilado por la compañía de seguros para la que trabajaban Rich y Bonnie. El contrato tenía su nombre y firma. Como persona autorizada, no tengo idea de quién lo descubrió, pero el pequeño nido de amor de Richis fue expuesto. Me preguntaba cómo reaccionaría la compañía si descubrieran que estaban pagando por el asunto de Richis. Mentalmente noté que algún día lo descubriría. Bonnie reaccionó al mensaje rápida y airadamente. Ella me llamó a las 12:30. Pregunté qué había sucedido en los 30 minutos transcurridos entre la recepción de la notificación y su llamada. ¿A qué demonios te refieres? ¿Quieres el divorcio? Ella exigió. Casi me ahogo cuando simplemente le dije que sabía que había encontrado a otra persona, así que la iba a liberar. No mencioné que tenía cintas de video que demostraban lo perra infiel que era. Susan y yo ensayamos nuestras respuestas. Esperaba que mi hermana mantuviera la misma calma al tratar con Rich. ¿De qué estás hablando, imbécil? Adulterio, gruñó Bonnie. Sé que hay gente aquí que se pregunta por qué Rich y yo somos tan cercanos. Yo mismo he escuchado esos locos rumores. Han estado dando vueltas durante mucho tiempo. Es mi cuñado, por el amor de Dios. ¿De verdad eres tan maldito idiota que le creíste a alguna secretaria o algo así? ¿Que Rich y yo estamos teniendo una aventura? Sí, supongo que sí, dije en voz baja. Bueno, si eres tan estúpido, déjame decirte qué sucede si insistes en ello. Dijo Bonnie. Sí. ¿Quieres el divorcio? Adelante. Puedes mudarte. Obtendré la custodia de los niños y pagarás mucho dinero por la manutención de los hijos. Obtendré la mitad de todas nuestras cosas, incluidos tu precioso bote y camión. Me aseguraré de que tengas que venderlos para pagarme, sin mencionar el resto de tu equipo de campamento y pesca. Viviré en esta casa y pagarás las facturas y perseguiré cada centavo de manutención infantil que pueda obtener. Y no tengo novio en este momento, pero estoy segura de que lo tendré. Sé que Sue también ha estado atendiendo a Rich. Demonios, él puede vivir conmigo y tú pagarás por ello. Puedes mudarte con tu hermana y preguntarte qué estamos haciendo Rich y yo en mi casa. ¿Es eso lo que quieres? Adelante, dije. Consíguete un abogado. Apenas pude evitar que mi voz se quebrara de pesar porque mi matrimonio se estaba desmoronando. Enojado porque esta perra se apegaba a su opinión de mi inocencia. Estaba listo para explotar, sin mencionar su contraataque inmediato. Esperaba que Susan no le hubiera revelado demasiado a Rich. Por cierto, las chicas están empacando tus cosas. Susan les ha dado instrucciones a los muchachos de empacar las cosas de Richis. Todo estará apilado frente a la casa y podrás recogerlos esta tarde. Obtuvimos una orden de restricción y cambiamos las cerraduras esta mañana. Ustedes dos tendrán que encontrar otro lugar para vivir hasta que la corte decida quién recibe qué. Bonnie empezó a gritar y colgué el teléfono.
10 minutos después, Susan me envió un mensaje de texto: patio trasero, trae tu refrigerador. Asegúrate de que esté lleno. Ese bastardo rico. Ella comenzó a sorber su cerveza. Comenzó con: oye, cariño, no puedes creer lo que pensaría una secretaria solo porque Bonnie y yo somos cercanos. Le dije que Bonnie también había acusado a una secretaria anónima. Relaté la reacción de Bonnie. El idiota prácticamente negó que se tocaran en absoluto. Me dijo que no podíamos creer una palabra de eso. Lo juro, si estuviera aquí ahora mismo, lo golpearía tan fuerte que parecería un cerdo. Le dije que trajera sus cosas. ¿En serio? Le dije que llamara primero porque estaba abriendo la puerta con un arma cargada. Jaque estaría aquí en un rato, dijo. Tiene 2 alguaciles adjuntos a la espera para vigilar la situación y evitar que los problemas se salgan de control. No quería pagar para que los agentes se quedaran parados y vieran a Rich y Bonnie cargar sus cosas, pero Jaque explicó que era una buena idea en caso de que Rich mostrara ignorancia, y reaccioné. Me di cuenta de lo que quería decir. Tenía miedo de que Rich dijera algo y yo saltara sobre su trasero y terminara en la cárcel por agresión. Estaba enojado, pero no lo suficiente como para perder el control de mí mismo. Ya estaba en el modo de pánico controlado que usaba en emergencias con un paciente caído. Sabía que tener presente a un ayudante del sheriff era una decisión inteligente. Todo fue emotivo. Me alegro de que fueras tú quien hablara antes con los niños, continuó Susan. No había forma de que pudiera decirles lo que estaba pasando. Me derrumbé y comencé a llorar solo escuchándolos: muchachos. Juntamos a los niños y les dije lo que estaba pasando. Realmente no pensé que podría dar mi discurso sin quebrarme, pero de alguna manera logré hacerlo. Logré dirigirme a una enfermera tranquila pero preocupada que le dijo a la familia que su ser querido no tenía mucho tiempo para vivir en este mundo. Deberían visitarlo y despedirse de él mientras tuvieran la oportunidad. Lo que me sorprendió fue cómo se lo tomaron los niños, dijo Susan. Actuaron como lo esperaban cuando dijeron: muchachos, parece que su mamá y su papá están tramando algo y todos saben que ni Susan ni yo podemos manejar las trampas. Ninguno de los dos parpadeó. ¿Crees que ya no lo han descubierto, verdad? No sé cómo podrían haberlo adivinado, dije. No tenía idea hasta hace un par de días, pero todos asintieron y se pusieron manos a la obra empacando las cosas de Bonnie y Richie. Tal vez están en shock. O tal vez aún no se dan cuenta de cómo esto podría afectarlos. Mi teléfono sonó, mostrando un mensaje. Lo miré. Recibí un correo electrónico. Me pregunto si es de Cabreado 999, dije. Bueno, compruébalo. Susan insistió cuando le dije que no sabía cómo hacer eso en mi teléfono, ya que solo hablo y envío mensajes de texto. Ella se rió y cogió mi teléfono. Unos pocos toques en los iconos y escuchamos el archivo de audio que me enviaron. ¿Puedes creer que Robert y Susan nos sirvieron?, dijo Bonnie. Debieron averiguarlo de alguna manera. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? No puedo creerlo. Anoche Robert estaba tan enamorado. Si no hubiera estado tan borracho, creo que lo habríamos hecho allí mismo, en la sala de estar. Ni siquiera me di cuenta de que había un problema. Y ahora esto se relajó, dijo Rich. Ellos no saben nada. En realidad no. Alguien habló de nosotros almorzando juntos o yendo al trabajo en el mismo automóvil. Has escuchado los mismos rumores estúpidos que escuché: que nadie sabe nada. Nadie puede saber nada. Nunca nos tocamos ni nos tomamos de la mano en público. No más que hermano y hermana en el mundo. Quizás menos. Es solo un desafortunado giro de los acontecimientos. Realmente desearía poder live de la ciudad con Rob y Susan como planeamos, pero es prematuro. Los niños todavía están en la escuela y no hemos resuelto el dinero. Por ahora la idea es negar, negar, negar.
Si resultan ser lo suficientemente tontos como para seguir adelante con esta mierda de divorcio, de todos modos, les haremos pagar. Tengo un tipo que tomará nuestro caso. Un viejo hermano de fraternidad. Le llamaré. Solo ten cuidado de no admitir nada. Nuestra posición será que escuchen rumores. Sin pruebas, sin caso. Pero no diga nada que no quiera escuchar en la corte. Actúa como si todo lo que dices estuviera siendo grabado. Después de escuchar este archivo de audio, Susan y yo nos quedamos en silencio por unos momentos. Bien, entonces no sabemos nada y estábamos escuchando rumores, dije. Déjalos pensar eso, al menos por ahora. Sé que captaste lo que dijo Rich. Han estado planeando algo durante mucho tiempo. Ha tenido ese apartamento durante años. Me dan ganas de hacerlos tropezar y meterles sus planes por el culo. Me preocupa la situación monetaria de la que estaba hablando. Tenemos que asegurarnos de que estamos protegidos en caso de que hagan algo ilegal y nos atrapen. Susan asintió. No necesitaba ver las lágrimas en sus ojos para darme cuenta de lo doloroso que fue para ella escuchar esa cinta. Tenemos que mantenernos firmes. Lo sé, dijo Susan en voz baja. Jake dijo, mi situación es mejor que la tuya. Los tribunales en general favorecen a las mujeres. Simplemente no puedo aceptar que Bonnie tenga la custodia de Jason y Deirdre y que se le permita vivir en tu casa hasta que Deirdre cumpla 18 años. Un acuerdo prenupcial podría ayudar con la división de nuestras cosas, pero si ella puede vivir sin pagar el alquiler mientras tú pagas la manutención de los hijos, eso es horrible. Pensé lo mismo, pero abracé a mi hermana mientras lloraba por mí. Le aseguré que saldríamos ganadores, aunque yo mismo no estaba seguro de ello. Aquí no hubo ganadores. El objetivo del divorcio era minimizar las pérdidas. Los niños se callaron cuando escucharon a Susan y a mí entrar a la casa. Deirdre y Cindy habían empacado tanta ropa de Bonnie como pudieron en maletas y bolsos. Ahora estaban usando bolsas de basura de plástico. Les pedí que tomaran fotos del equipaje que estaban usando. No me molesté en explicar que planeaba aplicar el valor de ese equipaje a la parte de Bonnie de los activos totales de la comunidad. Cada poquito ayuda, pensé. Fuimos al lado para ver cómo progresaban los muchachos. Casi habían terminado. Rich no solo tenía menos ropa, sino que los niños habían comenzado a meterla en los contenedores disponibles en lugar de doblarla y empacarla. Sonreí mientras veía al hijo mayor de Rob Riches meter un traje de 2000 en una bolsa como ropa interior. Tenían mi espalda. Me pregunté brevemente si los muchachos me lo dirían o me mentirían más tarde si orinaba en esa bolsa. Decidí no ponerlos en esa posición. De camino a casa ahora leímos el mensaje de texto que recibí de Bonnie. Inmediatamente llamé a Jake. Apareció 15 minutos después acompañado de 2 alguaciles. Jake sonrió y me dijo que me relajara y disfrutara. Cuando le pregunté si le pagaba a los agentes para que se quedaran quietos, Bonnie y Rich se detuvieron en su automóvil. Otra cara familiar se detuvo detrás de ellos. Boudreaux, Landry. Habla de una mentalidad Kunak. Boudreaux era un matón casado conocido desde la escuela primaria. También era tonto como una roca. Como tuvo la inteligencia para superar la universidad, y mucho menos la facultad de Derecho, desconcertó a todos los que lo conocieron desde sus primeros años. Pero de alguna manera lo logró. Oye, Robert, dijo con una sonrisa. Pronunció mi nombre Robert con acento. Odiaba escucharlo de su boca cuando mi padre lo pronunciaba de la misma manera. Fue una dirección afectuosa. Me doy cuenta de que tienes un pequeño problema con tu esposa y tu yerno. Sabes que no hay nada de malo en eso. Lo juro, si tuviera un arma de fuego en ese momento, habría puesto una bala justo entre los ojos de esos bastardos y no habría parpadeado. Sabía que no debía tratar de pelear con él. Medía 6 pies y 3 pulgadas y pesaba al menos 300 libras.
Incluso si la mayor parte de ese peso estuviera sobre su estómago, no podría pelear con él en mi mejor día. Podía correr y dejar que me persiguiera hasta que colapsó de un ataque cardíaco y luego patearlo en la cabeza cuando se cayó. Pero cualquier otra cosa estaba fuera de discusión. Oye, Boudreaux, dije. Hola. ¿Cómo tu mamá y ellos? Bien. Parece que tenemos un pequeño problema. Solo tratando de resolverlo, respondió. Entonces, como si accionara un interruptor, el cajún desapareció. ¿No crees seriamente que mi chico rico está entreteniendo a tu esposa, verdad? Preguntó amablemente Boudreaux. Su sonrisa lobuna sugirió que Rich confiaba un poco en él. Sabía que estaban teniendo una aventura activa, pero iba a defenderse con rumores. Bueno, se rumorea que eso es exactamente lo que está pasando, dije. Jaque se acercó para poder oírme. Simplemente no puedo superarlo, sabes que este viejo no puede soportarlo. Descarté esas tonterías cajún tan rápido como él. Di un paso atrás. Sacaste casi todo el dinero de nuestra cuenta bancaria, acusó Bonnie. Sí, y tengo declaraciones que muestran cuánto había originalmente, dije. Cuando dividamos el patrimonio, obtendrá exactamente lo que le corresponde. Ella me miró fijamente. No me molesté en explicarle que su tarjeta de crédito ya no funcionaría. Deja que ella lo resuelva por sí misma. Ni Susan ni yo fuimos con Rich y Bonnie a la casa para ver si quedaba algo que pudieran conseguir. Más tarde, mi hija Didre y su prima Cindy siguieron a Bonnie y a uno de los alguaciles por la casa. Les dije a los niños que su papel era asegurarse de que ni Rich ni Bonnie hicieran nada gracioso. No di más detalles sobre lo gracioso que podría ser exactamente. Esperaba que lo descubrieran por sí mismos si sucedía. Jason y Rob siguieron a Rich mientras miraba alrededor de su casa. ¿Dónde están mis joyas?, preguntó Bonnie. Sabía que este iba a ser un punto importante de discusión. Habíamos hecho varios viajes a lo largo de los años, cruceros por el Caribe y viajes todo incluido a resorts tropicales. Cada año le compraba a Bonnie una joya muy bonita. Éramos quisquillosos. Las piedras preciosas eran tanzanita, esmeraldas, rubíes y diamantes de la más alta calidad. Hace unos años, una simple tasación para fines de seguro estimó su valor en no menos de $25,000. No hace falta decir que Bonnie se sintió muy infeliz al enterarse de que la mayoría de sus joyas estaban guardadas de forma segura en mi caja fuerte. Alegremente, comencé a expresar mis pensamientos, pero me detuve cuando saqué mi teléfono celular para tomar fotos del anillo en la mano derecha de Bonnie y el collar alrededor de su cuello. Tomé fotos de todas las cosas para el seguro, le expliqué. Quería asegurarme de que estas cosas no desaparecieran y luego descubrir que Bonnie se las había vendido a su novia por $10. Ser capaz de demostrar que le pertenecían evitaría que eso sucediera. Son propiedad común, al igual que mi bote y camioneta, que Bonnie dijo que Shed me recogió hoy. Bonnie, como esperaba, sonrió. Boudreaux, por otro lado, me miró con expresión especulativa. Me preguntaba si el hecho de que Reclemente tuviera un cerebro en el cráneo podría llamarse respetuoso. Prudentemente permanecí en silencio para no confirmar o negar su evaluación. Jaque, que había estado observando, intervino y explicó que todos estábamos buscando la evaluación más precisa de los activos de la sociedad y explicó que Bonnie incluso podría estar dispuesta a entregar el anillo y el collar que llevaba para que pudiéramos hacer una nueva evaluación de una vez. Después de todo, señaló, el anillo y el collar existían, como lo demuestra mi foto. Entonces, ¿por qué no obtener una tasación actualizada? Después de una rápida consulta con Boudreaux, Bonnie se quitó las joyas con calma y me las entregó. Entonces, ¿a dónde voy, imbécil?, preguntó Bonnie. Estuve muy cerca de decirte por qué no a tu nido de amor en la calle Victoria, pero me contuve. Me encogí de hombros. Me di cuenta de cuánto habían cambiado mis emociones. Hace apenas unos días, estaba perdidamente enamorado de esta mujer.
Ella y nuestros hijos eran mi vida ahora. No me importaba en absoluto. Estaba terriblemente enojado con ella, pero al mismo tiempo la trataba con frialdad. Bonnie y Rich finalmente se subieron a sus autos y se marcharon. Boudreaux lo siguió. Unos minutos más tarde, expresé mis pensamientos, preguntándome si iban a llevar sus cosas de regreso al apartamento. Jaque sonrió. Espero que lo sean. Tengo un hombre siguiéndolos. Revelar este apartamento en este momento ayudará a nuestras negociaciones. Desafortunadamente, habían llegado a ese punto por su cuenta y fueron a un Holiday Inn no lejos de su oficina. Alegremente los ayudé a meter sus cosas adentro. Tenía que comprar algunas unidades flash más para almacenar copias de seguridad de los archivos de audio y video que me habían enviado. Susan y las chicas estaban preparando la cena en nuestra casa cuando sonó mi teléfono, informando de otro correo electrónico. Ella me siguió a mi habitación para sentarse frente a la computadora. Vale, chicos, Boudreaux dijo que alguien podría estar siguiendo a Robert. No quieres que se entere de tu apartamento. Por eso insistí en que te quedaras en un motel y consiguieras una habitación con 2 camas. Asegúrate de que ambas camas estén hechas como si estuvieras durmiendo por separado. El investigador puede sobornar a la criada para que le dé un cheque. Usamos la excusa de que estás compartiendo una habitación para ahorrar dinero. Sí, me cabrea cuando nos vamos aunque sea un poquito al banco. Rich dijo que fue realmente vergonzoso cuando rechazaron mi tarjeta de crédito cuando intenté ingresar. Menos mal que cobré el dinero extra antes de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Llamaré a la compañía de la tarjeta de crédito y veré si puedo abrir una nueva cuenta por teléfono. Vale. Ustedes necesitan escribir algunas notas sobre sus activos. Robert ya pensó en joyas. Probablemente ya tenga una lista en la próxima parte de Voy a hablar hipotéticamente. Si tiene dinero u otros activos que sus cónyuges desconocen, debe protegerlos legalmente. Son propiedad comunitaria. Pero lo que Robert y Susan no saben, no pueden tenerlo en sus manos. Exigiría una lista de esas joyas, pero Robert dijo que ya las tenías tasadas, así que el papeleo ya está ahí. Tenía razón cuando dijo que los venderías por unos pocos dólares y luego negarías su existencia. Si tienes un montón de Krugers, te sugiero que los entierres. Si tiene una cuenta bancaria secreta, asegúrese de que solo contenga una pequeña cantidad de dinero. Son fáciles de encontrar. Dar su número de seguro social es suficiente para iniciar un replanteo, especialmente si la cantidad es lo suficientemente grande como para reportarla a la SRI. Las cuentas en el extranjero no son rastreables. Lo que tenga al momento de llegar a un acuerdo o presentar una demanda se puede dividir en silencio. No querrás que te atrapen escondiendo activos. En ese momento, testificará que todo lo que presente es fiel a su leal saber y entender. Mentir puede llevar a un cargo de perjurio. ¿Entiendes a lo que me refiero? Dijo Boudreaux. Adiós. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Bonnie. Pueden encontrar nuestras cuentas en Baton Rouge. Pensé que estábamos a salvo usando la oficina como dirección. Al diablo con toda esta mierda. Exclamó Rich. Maldita sea si Susan recibe más de mi dinero. Deberíamos llamar a la aerolínea y ver si podemos volar a las Islas Caimán hoy. Abriremos una cuenta allí por la mañana. Luego transferiremos el dinero electrónicamente. Es demasiado tarde para ir al banco a buscar cheques de caja. Revisaré los vuelos. Haz que la habitación parezca que dormimos aquí. Haz ambas camas, luego moja los pañuelos y revuelve las toallas. Moja la ducha. No olvides abrir las jaboneras y verter el champú. Haz todo lo que se te ocurra para que parezca que pasamos la noche aquí y luego nos íbamos. Llamaré a la oficina y les diré que tenemos mañana libre. El archivo de audio terminó. ¿Realmente tienen cuentas bancarias secretas? Susan suspiró. ¿Pero cómo?
¿De dónde vino el dinero? Veo los extractos bancarios y sé cuánto ganamos. Él no podría haber escondido mucho dinero sin mi conocimiento, ciertamente no lo suficiente como para esconderlo en las Islas Caimán. Yo también me sentí mal. Bonnie y yo ganábamos $50 a la semana en efectivo para tener dinero para viajar. La mayoría de las compras se realizaron con tarjeta de crédito, y ambos revisamos los extractos de nuestras tarjetas de crédito todos los meses para asegurarnos de que nadie hubiera realizado compras no autorizadas o robado un número. Le dije a la mujer en el apartamento que Rich era sospechoso de traficar con sustancias ilegales y tener putas. Solo estaba fingiendo. Pero realmente no crees que en realidad esté haciendo algo así de lado, ¿verdad? ¿Rico? ¿Señor sencillo? Susan resopló burlonamente. Él no sabría por dónde empezar, pero tampoco sospecharía que me estaba engañando en algún rincón. Decidimos dejar el asunto para esta noche. De todos modos, no pudimos hacer nada con las cuentas bancarias ocultas. Nos unimos a los niños a cenar. A la mañana siguiente conduje hasta la oficina legal de Jax. Ya había concertado una tasación de joyas. Siempre mantuve una lista de todas mis armas de fuego. El distribuidor local tardó unos minutos en determinar el valor total. Le pedí que me diera un precio justo que pudiera ofrecer. De ninguna manera habría vendido esas armas de fuego por la cantidad que citó. Pero al menos tenía su estimación. En papel. Solo me costó la compra de una pistola Glock nueva, que quería comprar de todos modos. Ahora Bonnie no podía decirme que no. Susan fue a trabajar para hacer un par de cosas antes del fin de semana. Nos conocimos en la oficina de Jaque. Le reproduje los archivos de audio de ayer. Realmente me gustaría saber quién te los envía, dijo. Cómo pudieron haber molestado a Bonnie y Rich en una habitación de hotel está más allá de mí. Un investigador privado no podría haberlo hecho tan rápido. En cuanto a las cuentas bancarias, podríamos averiguar sus saldos, pero eso requeriría la orden de un juez. No estoy seguro de que podamos conseguir uno. No se basa en este registro. Además, tendremos que encontrar la cuenta. Eso podría significar contratar a un investigador. Hablaré con el tipo que hace investigaciones bancarias para nosotros. Quizás pueda encontrar algo. Pero, ¿están seguros los dos de que no les falta mucho dinero? Negamos con la cabeza. No tiene sentido poner tanto esfuerzo por una pequeña cantidad. Si han estado ahorrando pequeñas cantidades a la vez, probablemente lo hayan estado haciendo durante años. Y yo fui quien inició este divorcio. Si quieres actuar lo más rápido posible, como dijiste. Jaque dijo. Susan y yo estuvimos de acuerdo en que queríamos terminar con esto lo antes posible. Jaque estuvo de acuerdo. En este estado, el divorcio demora 6 meses, pero eso no significa que tenga que esperar tanto tiempo para una cita en la corte. La próxima semana nos reuniremos con Bonnie, Rich y su idiota abogado para repasar la lista de activos. Luego iremos ante un juez que tomará una decisión. Este estado tiene leyes napoleónicas. Las leyes testamentarias son bastante complicadas, pero el divorcio es más fácil, especialmente en el caso de adulterio comprobado. Agregaré en tú. En nombre de que el asesoramiento no va a hacer ningún bien. Los jueces solían programar dicho asesoramiento, y todavía lo hacen en algunos estados. Una vez que el juez toma una decisión, solo espera 6 meses y ese es el final. Oh, Boudreaux. Landry me llamó esta mañana y exigió que liberara parte del dinero que retiró de sus cuentas. Un 30% extra. Le dije que tenemos un acuerdo prenupcial que dice que la parte defraudada solo obtiene el 20% de los activos. Le envié una copia, por supuesto. Exigió pruebas de adulterio. Le dije que serían presentados en la corte. No le gustaba, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. De hecho, es divertido ver a Boudreaux platija. Es un grano en el culo del mundo legal.
Puede que tenga que averiguar cómo conseguir la cinta de audio de él aconsejándome que esconda mi dinero en el extranjero en la sala del tribunal. Puede que no sea inhabilitado o incluso sancionado, pero definitivamente lo avergonzaría. Odiaba la sola idea de estar fuera de casa, pero tenía que ir a trabajar los sábados y domingos. La enfermera jefe dijo que no podía suplirme en esos turnos. ¿Qué pasa si empiezo a toser y tengo que hacerme la prueba de COVID? Pregunté. ¿Serás capaz de reemplazarme entonces? Imbécil, respondió Sharon. Y lo digo con cariño. Sí, podría reemplazarte, aunque podría tener que ser el único que lo haga. Al menos por este fin de semana. Necesitamos personal de alto nivel, y tengo algunos negocios con familiares en el Fiat. No están muy contentos de que me perdiera la última vez que se juntaron. Y mi esposo ya me ha dicho algunas cosas desagradables por no dejarlo este año. Pero veo a dónde vas con esto. Si descubriera que mi esposo estaba corriendo, me volvería loca. Tienes muchas vacaciones y días de enfermedad acumulados, y cosas como esta definitivamente califican para unas vacaciones de emergencia. La salud mental es buena para un día de enfermedad y luego comenzar a vacacionar. No puedo creer que Bonnie te hiciera esto. Oye. Te diré lo que dije. De todos modos, no puedo hacer nada más que quedarme en casa, beber cerveza este fin de semana y hablar con los niños y mi hermana. ¿Qué tal si trabajo este fin de semana y empiezas mis vacaciones el lunes? ¡Wow! ¿En serio? Gracias. Me salvaste la vida. Te lo debo. Dijo Sharon. Puedo hacer eso. Te pondré de vacaciones sin días libres. Comenzaré con una baja por enfermedad y luego pasaré a las vacaciones. Tomarás todo lo que necesites. Manténme informado. En realidad, el trabajo fue un alivio bienvenido. Los fines de semana siempre eran un poco salvajes. Los procedimientos se mantuvieron al mínimo, pero aún teníamos que mantenernos alerta en la UCI, probablemente incluso más que durante la semana. Éramos los ojos y oídos de los médicos que, salvo rondas, se quedaban en casa. Me quedé un poco desconcertado cuando, al regresar de mis rondas matutinas, vi a mi suegro esperándome afuera de la estación de enfermeras. Hola, doctor Prigin. ¿Qué trae un cirujano plástico a la UCI esta mañana? Lo saludé, volviéndome hacia las otras enfermeras. La mayoría sabía que él era mi suegro. Estaba seguro de que los demás serían informados rápidamente. Ninguno de los empleados sabía de mis problemas familiares. Sin embargo, de una forma u otra, John, como insistió en que lo llamara en privado, no estaba contento. Corta la mierda. Vamos a hablar, siseó. Tan pronto como cerramos la puerta de la oficina principal de enfermeras, dijo, ¿qué mierda es eso de que eches a Bonnie de tu casa? Me enteré anoche. Llamó a su madre anoche y estaba sollozando. John, descubrí que Bonnie está teniendo una aventura. No iba a endulzar la relación con este hombre. Pasaron años después de casarme con su hija para que él me respetara y confiara en mí. Él sabía que yo era honesta y franca como Day. La parte más vergonzosa es que ella me engaña con el esposo de mi hermana. Estoy lidiando con una crisis familiar completa, dijo. Fue un rumor iniciado por los chismosos de la oficina. John dijo que viajan juntos al trabajo y viceversa y que a menudo almuerzan juntos. Ella nos dijo que los rumores de que tenía una aventura con su jefe eran solo rumores. No iba a revelar la profundidad de mi conocimiento, pero me había llevado años tratar con este hombre para ganarme su respeto. Así que me abrí a él. No se lo conté a nadie, excepto a mi abogado y, por supuesto, a mi hermana. Ni siquiera les he contado a Bonnie y Rich todo lo que sé, y mucho menos a los niños. Dije este sentimiento, las emociones surgiendo dentro de mí. Contuve la ira y la tristeza. Tengo pruebas. Estoy hablando de archivos de video y audio, de las cosas con las que hacen películas. Nunca me enfurecería por un mero rumor.
Pero esto. Sacudí la cabeza. El doctor John Prigin me miró conmocionado. Él podía decir que estaba diciendo la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Sabía la respuesta incluso antes de hacer la pregunta. ¿Qué puedo hacer?, yo respondí. Trato de suavizar el golpe cuando se trata de niños. No merecen que su familia sea destrozada. Pero no puedo sentarme en mi trasero y aguantarlo. John, dime, ¿qué harías si Bonnie estuviera aquí y te dijera que tenía pruebas de que la estaba engañando? Tengo que dárselo a él. John fue honesto conmigo. Querría tu cabeza en bandeja. La ayudaría a enterrarte. Vi lágrimas aparecer en sus ojos. ¿Qué hay de Jason y Deirdre? ¿Cómo lo están manejando? Hemos tenido algunas conversaciones. Tienen primos que están en el mismo barco. Necesitarán tu ayuda más tarde, pero no creo que estén listos para discutirlo contigo en este momento, dije. Luego agregó, Susan y yo ni siquiera les hemos contado a mis padres sobre esto. Es demasiado nuevo y demasiado pronto. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a los niños. Honestamente, están actuando un poco raro. No están tan molestos como cabría esperar. Parece que se lo están tomando todo con calma. Los 5 niños parecen abrazarse. Se hablan más a menudo que a Susan o a mí. No tengo idea de cómo interactuaron con Bonnie. Como puedes imaginar, están muy enojados con Bonnie en este momento. Con el tiempo, eso pasará. Les dije que necesitaban hablar con su madre, pero no sé si han hablado todavía. No me involucraré en esto. Lo siento, Robert. No tenía ni idea. Vine aquí hoy pensando que estabas siendo irrazonable. Estás exagerando ante los chismes, John ofreció en voz baja. Espero que te des cuenta de que mi primera prioridad será proteger a Jason y Deirdre. Asentí. Y luego tendré que ayudar a Bonnie, aunque solo sea para satisfacer sus necesidades físicas. Quiero que entiendas que no estoy excusando su comportamiento. Si dices que tienes pruebas irrefutables, las aceptaré. Quiero que te mantengas en contacto. Eres un hombre honorable. Se dio la vuelta y salió de la oficina, encorvando los hombros. Sentí más pena por él que por Bonnie. Vaya, dijo Susan cuando llegué a casa esa noche. Entonces descubrió que su novia no es tan virtuosa. Apuesto a que está conmocionado, sabes que tienes que contárselo a mamá y papá pronto. Estoy pensando en mañana por la noche cuando termines tu turno. No quiero que se enojen con nosotros por dejarlos en la oscuridad. Estuve de acuerdo. La reunión ciertamente no fue agradable. Mi padre simplemente me preguntó si tenía pruebas. Le aseguré que tenía pruebas indiscutibles. Al igual que John, estaba más preocupado por cómo afectaría a los niños que por Susan y sus sentimientos. Podría vivir con eso. En nuestra cultura, los niños eran lo primero. A los adultos se les enseñó a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Los niños estaban protegidos, pero también informados para aprender. No recibí más información de mi misterioso benefactor. Estaba perfectamente bien con eso. Tenía 4 cintas de video de actos explícitos que mostraban las caras de Bonnie y Richie. Tenía grabaciones de audio que demostraban que esto no era solo una aventura breve. Fue planeado y ejecutado deliberadamente y había estado ocurriendo durante al menos varios años. No necesitaba más pruebas. Bonnie no solo me había engañado, sino que de alguna manera había defraudado financieramente a la familia. Cómo había logrado ahorrar suficiente dinero para volar a las Islas Caimán seguía siendo un misterio. Pero la mera realización de eso me enfureció. Para mí, ella no era solo una ladrona, era una fraude, malversando lo que debería haber sido patrimonio familiar. Jake comenzó a investigar, usando sus números de seguro social para encontrar las cuentas. Nos aseguró que incluso si faltaba el dinero,
podíamos citar declaraciones de los montos transferidos. Algunas de nuestras preguntas fueron respondidas. El miércoles siguiente por la mañana, nos reunimos para enumerar todos nuestros activos. Un árbitro financiero designado por el tribunal revisaría todos los documentos. Proporcioné un cálculo de mi cheque de pago anual. También encontré el talón de pago de Bonnie, que le proporcioné a Jake. Bonnie ganaba $5,000 al mes y mi salario fluctuaba según la cantidad de horas extras que trabajaba. Pero para fin de año, estábamos ganando con un par de miles de dólares el uno del otro. Jake dijo que incluso sin un acuerdo prenupcial y mi prueba de infidelidad, esto permitiría una exención casi total de la pensión alimenticia. El lunes, el auditor solicitó declaraciones de impuestos sobre la renta. Durante los últimos años, me complació encontrar sobresellados en el cajón inferior de nuestro escritorio. Susan tuvo que ir al contador para obtener copias de los documentos y pagarle a Jake para que los enviara por correo. No tenía idea de dónde había escondido Rich las copias y estaba molesta porque no se archivaron junto con otros documentos familiares, como la declaración de impuestos del año pasado. Ella sabía que sus ingresos eran de aproximadamente $80,000 en comparación con sus 50, y se alegró cuando Jake dijo que Shed probablemente recibiría un pago mensual de mantenimiento. Eso es lo que llaman pensión alimenticia en nuestro estado. Boudreaux entró en la sala de conferencias, seguido por unos Rich y Bonnie. Bonnie me miró fijamente. Su ira me sorprendió. Esperaba que al menos se disculpara un poco. Después de todo, ella fue la que engañó y arruinó nuestro matrimonio. Yo era consciente de la forma en que ella, mandíbula apretada, parecía lista para empezar a maldecirme, pero permaneció en silencio. Me di cuenta de que Boudreaux le había dicho que mantuviera la calma. Rich estaba claramente disgustado e hizo todo lo posible por mantener una expresión neutral en su rostro. El funcionario judicial se presentó a sí mismo y a su asistente, quienes tomaron notas escritas y mantuvieron un registro electrónico. Supuse que todo lo que dijimos quedaría registrado. Empecemos. Sus abogados tienen formularios para que cada uno de ustedes los firme. Estos son simplemente un reconocimiento por escrito de que cualquier declaración que haga aquí hoy es fiel a su leal saber y entender y que cualquier declaración que haga puede ser admitida como evidencia. Nuestro objetivo es compilar una lista de todos los activos e ingresos. El juez revisará esta lista y decidirá cómo se dividirán los activos. No discutiremos acuerdos prenupciales. Me doy cuenta de que ese es un problema en este caso. En cuanto a la valoración del automóvil, utilizaremos el libro azul estándar según el año, el modelo y la marca. Entiendo que tiene hijos en edad de conducir. Incluso si el automóvil que conduce está registrado a su nombre. Para nuestros propósitos podemos considerarlo tuyo. Si ambas partes están de acuerdo, entonces se separará de la propiedad comunitaria. Llegaremos al dinero un poco más tarde. Comenzaremos con usted, señor y señorita Fantenow. Sorprendentemente, la enumeración de automóviles, armas de fuego, botes y pertenencias domésticas tomó solo unos minutos. Incluso las joyas Bonnie no fueron un problema. Los hice tasar y el valor era más que el valor de mi camioneta y mis armas de fuego combinadas. Boudreaux insistió en que el sistema solar se considerara una entidad separada y preparó un documento que indicaba su valor y depreciación permitida. Jake lo miró, hizo algunas anotaciones y asintió. Se enumeraron las cuentas 401k. Pregunté por qué, ya que pensé que deberían ser excluidos. No, se cuentan. Desde que llevas casado más de 10 años. Pero en tu caso el valor de ambas cuentas es cercano al mismo, así que no debería ser un gran problema, respondió Jake. Luego pasamos al dinero en sí. Jake ingresó los estados de cuenta corrientes y de ahorros que había recibido cuando tomé el 80% de los fondos. Luego hizo el mismo procedimiento para Susan y Rich. Es relativamente sencillo, dijo el auditor. Señor Jacobs. Lo que me molesta son tus declaraciones de ingresos.
Hay una gran discrepancia entre el salario de Miss Fantenow y los ingresos informados en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 2 años. Rich se sentó derecho y contuvo la respiración. Calculé que cada uno de ustedes tiene un ingreso de $60,000. Asentí y dije, usé nómina y multiplicé su salario por 12. Sí, pero durante los últimos 2 años, los ingresos de Miss Fantenow han sido mucho mayores. Cada año. Ella reportó un ingreso de unos 140,000. Mi expresión incrédula debe haber sido divertida, pero mi fuerte exclamación de qué demonios hizo fruncir el ceño al asistente del señor Jacobs. ¿No miró su declaración de impuestos cuando la presentó? Él me preguntó. Negué con la cabeza y les expliqué que Bonnie y Rich habían insistido en que un nuevo contador manejara nuestros impuestos durante los últimos 2 años. Querían hacer un pequeño negocio para uno de sus clientes. Todo fue archivado electrónicamente. Solo miré el pequeño retorno que obtuvimos y no pensé más en ello, respondí. Bonnie se sonrojó. Bueno, su salario es lo que contaste como su ingreso bruto, pero también recibió bonificaciones de $880,000 por cada uno de esos años. Según mis cálculos, su ingreso neto es de $660,000 al año, dijo el señor Jacobs. Miré a Boudreaux, Bonnie y Rich. Boudreaux parecía incomprensible y los otros 2 parecían querer escabullirse de la habitación. En el caso del señor Jenkins, recibió bonuses y $110,000 en bonos por cada uno de esos años. Las señoritas Jenkins no tenían una copia de sus declaraciones, pero miré las copias certificadas enviadas por su contador. Susan preguntó cuánto más sería eso. Neto alrededor de $80,000 al año, totalizando alrededor de $160,000. Entonces, ¿dónde está el dinero, Bonnie? Pregunté acaloradamente. Supongo que eso explica por qué ustedes 2 fueron a las Islas Caimán el viernes pasado. Estabas tratando de esconder el dinero. ¿De qué hablas? Ella comenzó, luego soltó enojada. ¿Cómo te enteraste? ¿Me estás siguiendo? Ella exigió, pero luego se recompuso de nuevo. No, no necesitaba seguirte, dije. Lo hiciste tú mismo. Expliqué esto en beneficio de los 2 abogados y especialmente del reportero de la corte. Tanto ella como Susan habían insistido en que todos los niños instalaran aplicaciones de ubicación de teléfonos. Cuando recibieron teléfonos celulares, los usamos como correa electrónica para que siempre supiéramos dónde estaban. Funciona igual de bien a la inversa. Convencí a Jason y Didre de hablar contigo el viernes pasado. Cuando no respondiste, usaron la aplicación. Estabas desconectado la mayor parte del día. Siguieron revisando. Los otros niños empezaron a buscar a Rich. Se sorprendieron mucho cuando a mitad del día ambos reaparecieron frente a la costa. Supusimos por la hora y la lista de vuelos que llegaban a Nueva Orleans que estabas en las Caimán. Tanto Bonnie como Rich parecían asombrados. Pasaron por tu oficina el lunes y descubrieron que no estabas en casa. Vieron que estabas en Baton Rouge y apuesto a que estabas transfiriendo todo el dinero a las cuentas que abriste allí. Jaque se recompuso. Boudreaux, sabes tan bien como yo que podemos obtener estados de cuenta para probar los saldos en esas cuentas. Y es ilegal que un abogado sugiera a sus clientes que escondan dinero en una cuenta en el extranjero para evitar la distribución de activos conjuntos. Lo curioso es que sus clientes volaron allí pocas horas después de contratarlo para que los representara. Y debe advertir a sus clientes que tal ocultación de activos es un delito penal. Con números como ese, es un delito grave. Bonnie empezó a llorar. Incluso Rich empezó a parecer asustado. Casi me río cuando vi la expresión de la cara de Boudreaux. Su rostro se puso pálido y luego se puso rojo como una remolacha. Me preguntaba si el gordo sufriría un derrame cerebral. Yo no hice nada de eso. Declaró, mirando a la grabadora y al asistente del señor Jacobs, que tecleaba afanosamente. Susan miró a Jaque. ¿Podemos hacer que devuelvan el dinero?
Él asintió y dijo, obtendríamos nuestra parte cuando todo estuviera dicho y hecho. Incluso si tuviéramos que confiscar los cheques de pago de Rich y Bonnie, el 80% de esas cuentas serán tuyas cuando tú y Robert prueben tu infidelidad en la corte, serán responsables del monto total. Pero no hay dinero ahí, exclamó Bonnie. Desaparecieron cuando intentamos transferirlo. Rich trató de callarla, pero ella lo despidió y continuó. Creo que sabes que los robaste, ella me acusó en voz alta, escupiendo saliva. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Ni siquiera sabía con certeza sobre el dinero hasta hace poco. Sospechaba que había dinero debido a tus acciones, pero no tenía idea de las cantidades. ¿Qué vas a reclamar a continuación? ¿Lo gastaste todo o lo perdiste todo? Creo que ambas afirmaciones son una absoluta tontería. Ella negó con la cabeza enfáticamente y explicó que habían intentado transferir el dinero electrónicamente mientras estaban en un banco en Gran Caimán. La transferencia fue denegada y viajaron a Baton Rouge el lunes para averiguar por qué. Ambos afirmaron que todo el dinero había sido transferido electrónicamente la semana anterior. Pidieron una investigación porque su estado de cuenta en línea solo mostraba la transferencia, pero no el número de ruta o la cuenta donde terminó el dinero. Proporcióneme la información bancaria de la cuenta de Baton Rouge e investigaré, dijo el señor Jacobs. Puedo obtener los resultados más rápido que tú. Se ingresarán en los documentos judiciales. Al salir de la habitación, Rich y Bonnie parecían abatidos. Me pregunto a dónde fue el dinero. Preguntó Susan. Quiero decir, pasé de altos rumores sobre un montón de dinero en efectivo en la cuenta a bajos rumores sobre su desaparición. Me encogí de hombros. Estaba pensando lo mismo. Otro misterio, pensé que de alguna manera Jake y Boudreaux habían acelerado nuestro caso. Sospechaba que Bonnie y Rich le habían rogado a Boudreaux que hiciera todo lo posible para llevarnos ante un juez lo antes posible. Se quedaron en el Holiday Inn durante una semana antes de finalmente dejarlo y mudarse a un apartamento en Victoria Street. Me divirtió imaginarlos razonando sobre cómo agitar su nido de amor. Supongo que estaban teniendo un pequeño problema de flujo de efectivo. Sabía que no podían llegar muy lejos con los pocos miles de dólares que tenían a mano, especialmente si Boudreaux insistía en una tarifa considerable por sus servicios. Casi había deseado que me enviaran un archivo de audio, pero nunca lo recibí durante algún tiempo. Los 5 niños insistieron en asistir a la audiencia. Les permití hacerlo. En mi opinión, dado que se vieron afectados por el divorcio, merecían estar presentes. Jake explicó lo que deberíamos esperar. A la jueza Guidry le gustaba llevar a cabo la audiencia de manera semiformal. Se sentó en la mesa junto a nosotros en lugar de en su escritorio elevado habitual. Jake, Susan y yo nos sentamos a la mesa para que Boudreaux se fuera. Rich y Bonnie se sentaron frente a nosotros, formando un triángulo. La galería donde se sentaban los niños representaba la parte superior del rombo. Siguiendo el ejemplo de Jake, nos pusimos de pie cuando entró el juez. Nos hizo señas para que tomáramos asiento. Prefiero manejar estos casos familiares en un entorno semiformal, explicó. Eso significa que te sientas y hablas cuando me dirijo a ti. Si quieres hablar, levanta la mano. Como en la escuela. Estos eventos suelen tener una carga emocional, pero espero que todos se porten bien y con respeto. Me cabreas y te echaré. ¿Entendido? Pensé que al menos uno de los niños explotaría de risa por eso. Última declaración, pero todos se contuvieron. Bueno, he revisado ambos casos. Normalmente, tratamos estos casos como separados, pero por lo que entiendo, la evidencia aquí es la misma, así como las partes involucradas. El hermano y la hermana están acusados de adulterio en el estado de Luisiana. El adulterio en sí mismo no es motivo de divorcio. Sin embargo, tengo entendido que existen acuerdos prenupciales que afectan significativamente la distribución de la propiedad comunitaria en caso de adulterio. Por lo tanto, en algún momento,
requeriré pruebas irrefutables de ese adulterio. Primero, hubo algunas discrepancias con respecto a los activos monetarios. Aparentemente, hubo acusaciones de un intento de ocultar esos fondos. He recibido los resultados de una investigación sobre el asunto. Resulta que las señoritas Fantenow y el señor Jenkins sí tienen cuentas bancarias en Baton Rouge con saldos de $120.100, $60.000, respectivamente. Mi corazón saltó. Prueba de que la perra había escondido mucho dinero. Entonces, todo el saldo se transfirió de esas cuentas. El lunes anterior a la presentación de la petición de divorcio. Según los registros bancarios, se utilizaron las contraseñas correctas y se dieron las respuestas correctas a las preguntas de confirmación. Esto indica que Mrs. Fantenow y Mr. Jenkins hicieron la transferencia ellos mismos o dieron esta información a un tercero. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, no hubo indicios de que la transferencia se hubiera realizado de manera fraudulenta. Una investigación adicional identificó las cuentas de los destinatarios y los nombres de esas cuentas. Esta es la parte que me desconcertó. Todo el dinero, los $280.000, se dividió en partes iguales entre 5 cuentas. Estas cuentas pertenecían a sus hijos, Jason y Deirdre Fantenow y Robert, Dave y Cynthia Jenkins. Las transferencias son perfectamente legales según la Ley Uniforme de Obsequios a Menores. Estas cuentas se crearon hace varios años. Creo que eran para financiar la universidad o para proporcionar ingresos en caso de fallecimiento de un padre. Me quedé conmocionado. ¿Por qué Bonnie estaba haciendo tanto alboroto si les había dado su dinero secreto a sus hijos? Volví a mirar al juez. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Rich y Bonnie parecían conmocionados. Juez Guidry, después de revisar todos los documentos disponibles, veo que la pareja parental mostró un sentido de responsabilidad, si no remordimiento, y entregó el dinero que ocultaban a sus cónyuges a sus hijos. Dichos depósitos no son reembolsables a menos que se demuestre fraude. ¿Alguien tiene pruebas de fraude? Estaba emocionada. Claro, me hubiera gustado tener mi 80%. Pero darme cuenta de que Bonnie y Rich no habían recibido nada y que el dinero se había dividido entre los niños me emocionó. Pude ver a Rich y Bonnie mirándonos a Susan y a mí. Simplemente sabían que de alguna manera los habíamos engañado y robado su dinero. Sabía que ni Susan ni yo habíamos hecho algo así. Cuando el juez Guidry nos miró a cada uno de nosotros por turno, todos negamos con la cabeza y dijimos que no. Señoría, apuesto a que estaban aterrorizados por los posibles cargos de que habían retenido el dinero y trataron de ocultarlo en el extranjero. Aparte de las apariencias, ninguno de ellos dio la apariencia de querer refutar los comentarios del juez Guidrys. Entonces, el siguiente asunto que debemos considerar es el establecimiento de la custodia de los hijos menores, dijo el juez. En ese momento mi hija Deirdre levantó la mano. Él se volvió hacia ella. Sí, señoría. Busqué en línea cómo se establece la custodia y dice que los niños de 15 años o más pueden elegir con qué padre vivir. Ella dijo que sí. En algunos estados, los dependientes pueden decidir por sí mismos si no hay evidencia de abuso. Sin embargo, ese no es el caso en nuestro estado. En mis casos, me aseguro de hablar con los niños en privado y considerar sus opiniones. Dijo el juez Guidry. Deirdre, todavía de pie, dijo, no necesito hablar contigo en privado. Mi madre engañó a mi padre y al hacerlo engañó a toda nuestra familia. Quiero vivir con mi padre. Tocó el hombro de Jason. Inmediatamente se puso de pie y dijo que también quería vivir conmigo. Robert, Dave y Cindy se pusieron en fila y dijeron que querían vivir con su madre por la misma razón. Mi corazón latía aceleradamente debajo de la mesa. Apreté la mano de Susana. Consideraré sus deseos, dijo el juez Guidry con una media sonrisa. Pero aún no se ha establecido que hubo traición como usted dice. Deirdre volvió a levantar la mano. El juez se volvió hacia ella de nuevo,
también leí que los jóvenes de 16 años pueden solicitar la emancipación ante el tribunal. Eso significa que pueden vivir solos y los jóvenes de 17 años pueden irse de casa sin tal petición. Deirdre permaneció de pie mientras el juez se volvía hacia ella. Sí, en lo que respecta a los jóvenes de 17 años, es una ley antigua, pero sigue vigente. Surgió porque los hombres jóvenes querían alistarse sin el consentimiento de los padres. En cuanto a los jóvenes de 16 años que solicitan la emancipación, uno de los criterios es que deben poder mantenerse a sí mismos. ¿Eso se entiende? Deirdre asintió y dijo, bueno, tengo un fondo universitario y solo se le agregaron otros 556,000, sin contar lo que mis padres y abuelos contribuyeron antes de eso. En ese momento, Cindy se puso de pie. Yo también, dijo ella. Colectivamente tenemos suficiente dinero para vivir solos durante mucho tiempo. Su hermano Dave se levantó y sonrió. Yo también. Podríamos vivir juntos y permitirnos alquilar un buen lugar. Jason y Rob se pusieron de pie y dijeron que si juntaban su dinero, los 5 podrían vivir bien solos. Miré al juez para ver su reacción. Apenas pudo contener la risa. Creo que si no hubiera estado en la corte, se habría reído hasta caerse. Déjame adivinar. Si no estoy de acuerdo con sus deseos, todos solicitarán la emancipación ante el tribunal. O si eres mayor, simplemente vete por tu cuenta. Las 5 cabezas asintieron. Siéntate, ordenó. Consideraré tus palabras. Hay un cargo de adulterio en este caso. Normalmente, esto no sería un problema en un divorcio, pero ambas partes han llegado a un acuerdo prenupcial férreo que afecta en gran medida la distribución de la propiedad común. Así que voy a pedirle que presente evidencia de que ha ocurrido adulterio. Jaque se puso de pie. Señoría, me han proporcionado fotos de Richard Jenkins y Bonnie Fantenow haciéndolo. Boudreau se levantó y dijo, me opongo, señoría. Cualquiera con un programa decente de alteración de fotos puede tomar una foto así. Tengo una foto mía dándole la mano al presidente y a otro de nosotros jugando al golf. Mi hijo los tomó por mí como una broma. Me gustaría señalar que el abogado defensor no ha identificado la fuente de las supuestas pruebas. La jueza Guidry miró a Jaque, luego a Susan y a mí. Jaque asintió para que respondiera. Señoría, no estoy seguro de la fuente de nuestras pruebas. Me enviaron algunos archivos de video y audio de una fuente anónima. Tomé estas fotos como capturas de pantalla de uno de los videos que recibí. No quería proporcionar el video y admitirlo como evidencia innecesariamente, pero tengo un DVD y una memoria USB con el video completo. Miré a Rich y Bonnie. Ambos parecían estar a punto de cagarse los pantalones. Sacudieron la cabeza como si no pudieran creer que lo que estaba diciendo fuera posible. La jueza Guidry miró a Bonnie y Rich para ver sus reacciones. Sus rostros se habían vuelto morados y ambos estaban visiblemente agitados. Bien, necesito reproducir el archivo que el señor Fantenow acaba de proporcionar a la corte, ¿o todas las partes están de acuerdo en que ocurrió una infidelidad? Sabía que a Boudreau le hubiera encantado ver esas imágenes. Pero cuando Bonnie y Rich le suplicaron rápidamente al juez que no mostrara la identificación de video ofrecida, él dio marcha atrás. ¿Y podría dedicar unos minutos a mis clientes, señoría? Él preguntó. Se volvió y se limitó a mirarlos mientras negaban con la cabeza resueltamente. Creo que estamos de acuerdo con las afirmaciones del demandante, dijo a regañadientes. Bueno, en ese caso, anunciaré mi veredicto, dijo el juez Godry. Lo simplificaré ya que mi juicio se aplica a ambas partes en cuanto a la distribución de la propiedad común. Creo que dado que todas las partes están de acuerdo en que ha ocurrido una infidelidad, el acuerdo prenupcial se cumplirá en cada caso. Como esperábamos, Susan y yo recibimos el 80% de la propiedad comunitaria. El juez Guidry sugirió que discutiéramos con nuestros abogados exactamente cómo se distribuiría la propiedad. Insinuó que no queríamos que la corte entrara en detalles. En lo que respecta a la tutela,
puedo decir que el único veredicto aceptable sería otorgar a Robert Fantenow la custodia total de Jason y Deirdre Fantenow. Al mismo tiempo, concedo a Susan Jenkins la custodia de Cynthia, Robert y David Jenkins, como solicitaron ambos demandantes en su petición. Los padres sin custodia tienen plenos derechos de visita. Legalmente, el divorcio finalizará en 6 meses. Los premios que recibieron aumentaron tanto sus ingresos relativos que Bonnie y Rich se vieron obligados a pagar la manutención de los hijos. Bonnie me daría $1,000 al mes y Rich le daría a Susan $2,000 mensualmente durante los próximos 3 años. Cada hijo dependiente recibiría $500 al mes hasta que cumpliera 18 años. Pensé que tanto Bonnie como Rich estaban en problemas, pero Jake nos dijo que los pagos eran en realidad mínimos. En su opinión, salieron prácticamente sin nada. Y dijo que podíamos apelar. Sacudí la cabeza. Susan dudaba de mi cordura, pero siguió mi ejemplo. Tan pronto como el juez anunció el final de la audiencia, nos fuimos. Jake dijo que haría arreglos para que nos reuniéramos para discutir los detalles de la distribución de la herencia. Les dije a los niños que fueran directamente a casa, se cambiaran y me esperaran. Necesitaba una reunión familiar. Susan y yo caminamos hacia la parte trasera del sala del tribunal donde mi padre estaba esperando. Entonces, ¿cuándo lo descubriste, papá? Pregunté. Susan me miró perpleja. Me di cuenta cuando Deirdre y Cindy hicieron esos comentarios sobre el video. ¿Fue entonces cuando lo descubriste? Le dije a Susan confundida, cabreada. 999 es una personalidad que inventaron los niños. Su boca se abrió de sorpresa. No, dijo papá. Me di cuenta de lo que estaba pasando hace un par de días cuando estaba mirando una factura de tarjeta de crédito antigua. Jason y Rob se acercaron a mí hace unos 2 meses para hablar sobre el uso de esa tarjeta. Dijeron que estaban planeando algo especial para su próximo aniversario, pero que necesitaban una tarjeta de crédito o débito para realizar una compra en línea. Dijeron que combinarían su dinero y me lo devolverían. Dijeron que tenía que mantenerse en secreto, pero que el monto total sería de unos $500. Cuando recibí la declaración, resultó que la compra se realizó en una empresa de electrónica. No le presté mucha atención en ese momento, pero hace unos días llamé a la empresa y pregunté qué compraron. La compañía de electrónica resultó ser muy reservada y al principio se negó a decírmelo hasta que le señalé que la tarjeta estaba a mi nombre y que la dirección de facturación y la dirección de envío no coincidían. ¿Los niños compraron insectos para teléfonos celulares por $500? Pregunté. Aparentemente, estos pequeños dispositivos espías eran muy caros. Papá no sabía de dónde sacaban los niños las cámaras de video. Papá decidió seguirme a casa para averiguarlo. Quería escuchar el resto de la historia. Los 5 niños estaban esperando en la sala de estar. Se quedaron en silencio cuando Susan, papá y yo entramos por la puerta principal. Pasemos a la cocina y sentémonos a la mesa. Susan tomó 3 botellas de cerveza y le tendió una a papá y otra a mí. Jason y Rob extendieron las manos, sonriendo. Puedes tener la edad suficiente para ser espías, pero no la edad suficiente para beber. Dije simplemente. Se encogieron de hombros. Era obvio que no estaba enojado. Entonces, ¿quién quiere hablar primero? Empecemos por el principio. Comenzó Deirdre. Todo comenzó cuando Cindy y yo pasamos por la oficina de mi mamá y ella no estaba allí. Tampoco el tío Rich. Esto fue justo cuando comenzó la segunda fase del confinamiento por COVID. Pensamos que podríamos estafar a algunos de ellos con unos pocos dólares para ir al cine. De todos modos, la recepcionista dijo que no estaban allí y que se habían ido hacía mucho tiempo. Ya era pasada la hora del almuerzo, así que decidimos ver dónde estaban. Sabes, tenemos una función de localización que mi mamá insistió en instalar en nuestros teléfonos. Mostró que estaban en una dirección extraña, así que lo revisamos.
Era un edificio de apartamentos. Cuando llegamos, vimos el auto del tío Richis y esperamos. Salieron un poco más tarde y no actuaron como se suponía que debían hacerlo. Caminaban de la mano y sonreían. Esto nos hizo pensar y comenzamos a verificar a dónde habían ido durante los siguientes días. 3 días seguidos, regresaron al mismo lugar y se quedaron allí durante aproximadamente 1 hora y media cada vez. A veces llegaban tarde por la noche, como después del trabajo, pero antes de irse a casa. Se lo contamos a los chicos. Rob continuó. Buscamos en Internet y encontramos estos pequeños errores que puedes insertar en los teléfonos celulares una vez que descargues la aplicación. Funciona como una llamada telefónica continua, pero se ejecuta en segundo plano y no interfiere con las llamadas regulares. Es cierto que agota la batería un poco más rápido de lo normal. De alguna manera transmite todos los sonidos alrededor del teléfono en caso de que alguien quiera escuchar a escondidas. Hablamos con Pope para que nos permitiera usar su tarjeta de crédito para comprarlos. Lamento haber mentido un poco, amigo. Conseguir que los teléfonos instalaran los errores y la aplicación fue fácil. Luego nos turnábamos para revisarlos y escuchar a escondidas las conversaciones que grabábamos. Cualquier cosa interesante para compartir con los demás más tarde. De acuerdo, eso tiene sentido con las grabaciones de audio. ¿Pero cómo obtuviste el video y averiguaste en qué departamento vivían? Pregunté. Miramos sus llaves. Ambos tenían una llave marcada con 201. Ese no es un número de oficina. Entonces Jason tomó la llave de su mamá y la copió. Fuimos al apartamento un par de veces y miramos a nuestro alrededor. Decidimos que necesitábamos cámaras, explicó Deirdre. Así que compramos algunos y un pequeño transmisor. Dave sugirió. Eso fue realmente genial. El chico estaba entusiasmado con la tecnología. Antes de darse cuenta, estaba hablando del fin de varios matrimonios y la ruptura de 2 familias. Al menos Susan y yo obtuvimos respuestas a algunas preguntas. Las cámaras eran sensibles al movimiento, por lo que no quemaban demasiadas baterías. Escondimos el receptor asegurándolo debajo del sofá. El receptor recibía información de las cámaras y la transmitía a nuestro receptor. Aquí lo grabamos. Parece sencillo. Así que grabaste en video a Bonnie y Rich haciéndolo. También grabaste archivos de audio y me enviaste algunos. Hablé con cuidado. Estos eran mis hijos, mis sobrinos y sobrinas. No podía rendirme y arruinar mi relación con ellos. Pero había otro problema. Dinero. Papá. Cuando Cindy y yo miramos este apartamento por primera vez, supe que nuestra madre se había ido. Declaró Deirdre. Bueno, no se fue, pero ella no volvió a donde solía vivir nuestra familia. Tenían ropa escondida y mamá tenía algunos atuendos que reconocí. Tenía un kit de maquillaje, toallas y toallitas. Sabíamos lo que hacían. Hacían ejercicio, se limpiaban y luego volvían a casa contigo y con la tía Sue como si nada hubiera pasado. Todos estábamos furiosos. No solo te engañaron a ti y a la tía Sue. Nos estaban engañando. Ahora, sobre el dinero. Quiero decir. Las cuentas bancarias secretas eran un problema. Secundario, dijo Cindy. Cuando miramos alrededor del apartamento, encontramos algunos documentos de cuentas bancarias. Había instrucciones sobre cómo acceder a ellos a través de Internet. Me llevó bastante tiempo encontrar las cuentas reales. Incluso pasamos tiempo en las oficinas de papá y tía Bonnie mirándolos a escondidas. Un par de veces la recepcionista nos dejó entrar a esperarlos. Ella se rió. Revisamos un montón de carpetas y finalmente encontramos una en el cajón inferior del escritorio de aplicaciones de DATS. Luego buscamos en el mismo lugar la oficina de la tía Bonnie y encontramos más papeles que la tía Bonnie había guardado, o creo que todavía guarda un pequeño cuaderno en su bolso. Tenía contraseñas y esas cosas. Por supuesto,
No decía cuenta bancaria secreta, pero podíamos decir que la contraseña era bastante extraña. Mucho más raro que la contraseña que usa para su teléfono celular. Y funcionó. Nos llevó un tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que era la contraseña correcta. Resultó que estaban usando la misma contraseña para ambas cuentas. Jason tomó el asunto en sus propias manos. Ya sabíamos que ellos, quiero decir, estaban jugueteando. Cuando descubrimos que tenían cuentas bancarias ocultas, nos enojamos mucho. Nos preguntábamos si estaban tratando con algo ilegal o malversando dinero. Dave es en realidad el único que tuvo la idea de poner dinero en nuestras cuentas. Dave se sonrojó. En realidad, dije, no podemos dejar que papá y tía Bonnie se hagan ricos y dejemos al resto colgando. Leímos sobre cómo se dividen las propiedades en un divorcio y no nos gustó la idea de que se quedaran con la mitad de ese dinero. Teníamos cuentas que Pau Wow nos había abierto y pensé que tal vez deberíamos tomar todo el dinero. Pensé que la policía podría atraparnos, pero decidí que como éramos menores de edad y era el dinero de nuestros padres, no estaríamos en serios problemas. El resto de nosotros pensamos que podría funcionar, así que lo hicimos. Si hubiéramos sabido sobre la acción 80-20, probablemente no la habríamos tomado, dijo Deirdre con pesar. En realidad funcionó mejor de esa manera. Y luego comenzaste a enviarme archivos de video y audio, dije, mirando alrededor de la mesa. Al menos me sentí un poco aliviado al ver una expresión de moderación en lugar de orgullo absoluto. Esa fue la parte más difícil, papá, dijo Jason en voz baja. Estábamos muy enojados con mamá y tío Richard por lo que nos estaban haciendo a todos. No queríamos lastimarte a ti y a la tía Sue, pero realmente no pudimos hacer nada, así que te enviamos ese primer video. Mantuvimos nuestros ojos en ti. Seguías intentando que visitáramos a mamá y papá. Seguimos intentándolo. Y sabíamos que estabas loco. Quiero decir molesto. Si hubieras sacado el arma de la caja fuerte, te habríamos dicho todo lo que sabíamos que le dirías a la tía Sue. Nos mudamos un poco. Ya movimos el dinero que escondió mi mamá. Creo que lo robamos. Bueno, sé que lo robamos, pero pensamos que nos engañaron, así que fue justo. Espero que tú y la tía Sue no estabais demasiado molestos. Miré a Susan, que tenía asombro escrito en todo su rostro desde el principio. Espero que ustedes, niños, nunca se enojen con Sue y conmigo, dije con una sonrisa. Pero si alguna vez me atrapas como hiciste con tu madre y Rich, te golpearé hasta la muerte. Incluso si es para mis caminantes en el asilo de ancianos. Todos se rieron entre dientes ante mi amenaza. No tendrás que preocuparte por eso, papá, dijo Deirdre. Nunca decepcionarás a la familia. Nosotros Cajún nos mantenemos unidos. Una cosa que no entiendo. Mi papá dijo que solías comprar bichos de teléfonos celulares con mi tarjeta de crédito. Eran terriblemente caros. ¿De dónde sacaste el dinero y la tarjeta para las cámaras de video? De ellos. Sí. Cuestan alrededor de $5,500 por cada cámara porque grabaron videos completos con detectores de sonido y movimiento incorporados. Tenemos 5 de ellos. Respondió Jason. Más otros 500 cada uno para un transmisor oculto que enviaba una señal a un receptor que conectamos a la computadora de Deirdre. Eso es un total de 3,500 más gastos de envío. Pero podemos recuperar la mitad de ese dinero si devolvemos todo intacto. Ya sacamos todas las cámaras y el transmisor. Sin embargo, probablemente perdimos los errores del teléfono celular. En cuanto a la tarjeta de crédito, usamos la Visa de papá. Cardenal. No tenía una tarjeta Visa, así que eso es lo que dijo. Lo hacemos ahora. Lo solicité y falsificé tu firma. Jason dijo. Al menos fue lo suficientemente honesto como para no parecer culpable. Ella tiene un límite de $10,000. Traemos correo todos los días, por lo que ocultarlo fue fácil,
agregó Deirdre. Cindy y yo abrimos una cuenta de correo electrónico cabreados con 999. A Rob se le ocurrió el nombre. Dijo que lo que hicieron mamá y tío Rich lo enloqueció. Los niños sonrieron y asintieron al ver que Susan, papá y yo estábamos realmente impresionados. Entonces, ¿los errores en el teléfono celular todavía están activos? Pregunté. Dave asintió y dijo que funcionarían mientras funcionaran las baterías del teléfono celular. Gracias a eso y a la aplicación de ubicación de teléfonos, siempre sabemos dónde están y qué están haciendo. Dave dijo que se alegró mucho cuando se dio cuenta de que no estaban en problemas. Si uno de ellos está hablando por su teléfono celular. Lo oímos. Su voz activada. Entonces escuchas muchos ruidos de automóviles y solo conversaciones de negocios. Nos turnábamos revisando los archivos para elegir algo importante. Exigía acceso a la grabación de audio. Como resultado, Susan y yo teníamos un conocimiento avanzado de las demandas de Bonnie y Richie en la reunión de la división de propiedades. Bonnie quería tanto sus joyas que me dio la mayor parte del dinero en efectivo y todos los artículos para el hogar. Concedimos algunas de sus solicitudes sin demasiados argumentos, pero las hicimos arrastrarse durante el procedimiento. Susan sorprendió a todos menos a mí cuando sugirió que ambos cruzaran la ciudad y regresaran con letreros en la cabeza diciendo que engañamos a nuestros cónyuges. La alternativa era apelar el monto de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pensé que los ojos de Boudreaux salirían de su frente ante esa amenaza. Escuchamos a Boudreaux decirles que no les importaba la manutención de los hijos y les advertimos que Susan y yo probablemente apelaríamos los montos. Susan finalmente se retractó, obligándolos a ambos a disculparse de rodillas. No sé exactamente cómo sucedió esto, y estoy dispuesto a jurar sobre una pila de Biblias que no tuve nada que ver con eso. De alguna manera, 2 meses después de nuestra audiencia, la compañía de seguros para la que trabajaban Bonnie y Rich descubrió que había alquilado un apartamento para un nido de amor utilizando fondos de la compañía. Aunque todos en la oficina habían recibido primas durante los últimos 2 años, las de Bonnie de alguna manera habían sido mucho más altas de lo habitual cada año. Rich también logró obtener grandes bonificaciones. Nadie supo nunca por qué. Cuando todo esto salió a la luz, él y Bonnie fueron despedidos. No fue gran cosa. La compañía no quería hacerse pública. Ninguno de los videos llegó a internet. A Susan y a mí no nos importó, y bromeamos con cervezas diciendo que sería divertido convertirlas en estrellas. Pero los niños no querían avergonzarse públicamente. Entendimos su punto de vista. Bonnie y Rich ahora viven en Nueva Orleans, trabajando para una pequeña compañía naviera. Desde que salieron de la ciudad, casi nunca visitan a los niños y rara vez llaman. Por lo que escuché, les está costando mucho pagar la manutención y manutención de los hijos. Les deseo lo mejor. Bueno, quizás no. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.